Ahí sí. Muy buenos días, hermanos. A las visitas también saludamos. Caritas que andan de visita por acá, así que bienvenidos todos. Damos gracias porque podemos estar reunidos aquí en la casa del Señor, orando, alabando su nombre y por sobre todo, ¿cierto?, estudiando de su Escritura. Bien, hemos estado hablando, hermanos. He comenzado hacia el domingo anterior, o la oportunidad anterior que me tocó predicar, en 2 Corintios, como bien leímos hace un rato. Y estamos en el capítulo 1, ahí recién comenzando, y voy en el versículo 8. Versículo 8 al 11 es lo que vamos a ver hoy día. Tuvimos una lectura general, ¿cierto?, del versículo 13 al 11, que está el ámbito completo, ¿cierto?, el contexto completo de lo que venimos hablando. Pero hoy específicamente, hermanos, vamos a profundizar en los pasajes del 8 al 11. Entonces, 2 Corintios, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. Porque, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también a vosotros nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Vamos a orar nuevamente. Dios, nuestro Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso, a usted encomendamos este tiempo, Señor, de aprendizaje de su palabra, de meditación, Señor, de exhortación. Denos el entendimiento necesario, Señor, a través de la dirección del Espíritu Santo, que obra en cada corazón, en cada mente ahí de mis hermanos. Y así también, Señor, recordar que su palabra tiene también poder transformador para aquellos que todavía no han comprendido el Evangelio, no han entendido la salvación tan grande que proviene del Señor. También sea este medio el que también transforme sus vidas. Oramos, Señor, nos encomendamos a usted en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El poder del sufrimiento, hermanos. Ayer, interesante, estuvimos observando un documental bastante extenso, pero bastante impactante, bastante bueno, que sin duda nos impactó a todos, yo creo a la mayor parte, porque vimos convicciones haciéndose realidades, ¿cierto?, en hechos que los hermanos ahí en Estados Unidos tuvieron que enfrentar en pandemia, ¿cierto? Algunos tuvieron que enfrentar grandes multas por seguirse congregando, otros estuvieron encarcelados, y asimismo el video nos mostraba relación con el sufrimiento de creyentes, ¿cierto?, que entregaban todo por causa de Cristo. Y hermanos, es bien interesante porque lo que vamos a notar hoy día tiene harta relación con eso también, y yo le llamo aquí el poder del sufrimiento. Miren qué interesante. A medida que vayamos avanzando, vamos a ver que el Señor tiene un propósito en cuanto al sufrimiento en medio de los cristianos. Si hacemos la siguiente pregunta, va a ser un poco difícil de responder. ¿Qué bueno puede salir del sufrimiento? ¿Qué bueno puede salir del sufrimiento? ¿Qué bueno puede salir de la aflicción? Del hecho de que tengamos que sufrir por causa de diferentes circunstancias. Y particularmente en el contexto aquí del apóstol Pablo, Pablo habla de sufrir por ser fiel a Cristo, por ser fiel al Evangelio de Cristo y por predicar de Cristo. Sin embargo, se extiende, ¿cierto?, estos términos en ámbitos generales a cualquier tipo de aflicción. ¿Qué valor puede tener la aflicción? ¿Qué poder puede tener el sufrimiento en la vida del cristiano? Seguramente la respuesta más rápida y más lógica sería que ninguno. ¿A quién le gusta sufrir? Porque nadie quiere pasar por ningún tipo de aflicción, ya sea física, ya sea emocional, ya sea espiritual, o sean todas juntas. Nadie anda buscando el sufrir. Eso es lógico, nosotros no queremos andar sufriendo, no buscamos el sufrir. Pero hermanos, ¿qué valor entonces puede tener la aflicción? Más aún cuando estamos en un mundo en el que está buscando todo lo contrario. El mundo, hermanos, busca
que el hombre, ¿cierto?, se llene de placeres que, ¿cierto?, achiquen o reduzcan lo que es el sufrimiento. Hablar de sufrimiento parece totalmente fuera del mundo. Va contrario a lo que podemos decir del siglo XXI. ¿Cómo vamos a estar hablando del sufrimiento? Hoy día están todos los medios para que la gente no sufra. Todos, ¿cierto?, tienen comodidades. Ya las personas no tienen que caminar larga distancia, por ejemplo, para ir a estudiar. Nadie tiene que hacer eso, sino que todos tienen locomoción. A todos los niños mayormente los van a buscar a sus casas o los van a dejar. Por lo tanto, hermanos, el sufrimiento es algo que no se habla y se evita. Más aún, el mundo está lleno, ¿cierto?, de psicólogos, de psiquiatras que vienen a cubrir este sufrimiento que puede aparecer en las personas. Y si estamos padeciendo problemas, dificultades, aparecen estos psicólogos, aparecen los psiquiatras que vienen en cierta manera a solucionarnos los problemas. Ha llegado a tal punto, hermanos, el que el humano quiera quebrar este sufrimiento en ámbitos generales, que inclusive existe la eutanasia. Yo creo que la han escuchado, que es una buena muerte y se define como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objetivo de evitar el sufrimiento. Sin embargo, a pesar de todos los intentos humanos y deseos del corazón por finalmente quitar el sufrimiento en medio de nosotros, ha sido imposible. Ha sido imposible porque el sufrimiento sigue estando presente. Ahí en el libro de Job dice: el hombre es corto de días y está normalmente en su vida sufriendo aflicciones de diferentes tipos, como decía, física, emocional o espiritual. De tal manera que cuando nosotros pensamos en la aflicción, nunca pensamos en aspectos positivos. Pero miren qué interesante, hermanos, al final de esta predicación vamos a notar que sí, la aflicción, el sufrimiento tiene grandes aspectos positivos. Por el contrario, siempre le damos una connotación negativa. Interpretamos la aflicción en términos negativos. Pero el apóstol Pablo aquí, en 2 Corintios, versículo del 3 al 11, va a decir que hay sí algo bueno en el sufrimiento. Particularmente cuando lo entendemos desde la perspectiva de Dios. Y aquí cambia todo, hermanos. Cuando hablamos de la perspectiva de Dios, ¿por qué pasamos por la aflicción? ¿Cuál es el objetivo que tiene Dios al llevarnos por caminos estrechos y difíciles de andar? Muchas veces ese es el sentido de la palabra aflicción: estrechez, apretura, como llevar un peso sobre la persona difícil, ¿cierto?, de cargar. Ese es el sentido del sufrimiento. Por lo tanto, a nadie le gusta eso. Pero ¿por qué está dentro de ese propósito divino? Nosotros ya hemos visto varias cosas en relación a esto, en los versículos del 3 al 7, cuando les hablé, ¿cierto?, del sufrimiento y de la consolación. Mencionamos que el apóstol Pablo está diciendo que hay una realidad inevitable para todas las personas. ¿Cuál es esa realidad? El sufrimiento. Pero, por otro lado, que también hay una necesidad precisamente por la realidad del sufrimiento, que es la consolación. Y eso es lo que el apóstol Pablo pesa aquí, hermanos. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere hacernos entender en estos pasajes. Hermanos, por supuesto que el sufrimiento es abrumador, como vamos a estar notando. Pero si no existiera, no entenderíamos nuestra incapacidad y la necesidad urgente que tenemos. El poder del sufrimiento es tan fuerte que nos delata en cuanto a nuestra debilidad como hombres. Nos muestra, nos saca, ¿cierto?, la posible fuerza o el posible caparazón que pudiéramos tener. Y hoy revisaremos estos pasajes, hermanos, de 2 Corintios del 8 al 11 en dos grandes partes. Lo primero, el sufrimiento nos lleva a vernos abrumados. Versículos del 8 al 9, la primera parte A. Y lo segundo, el sufrimiento nos lleva a vernos necesitados. Dos cosas, hermanos. El sufrimiento nos lleva a vernos abrumados y el sufrimiento nos lleva a vernos
necesitados, versículos del 9b hasta el versículo 11. Partamos ahí, hermanos. Observe, dice versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Eso es lo primero que vamos a ver. El sufrimiento nos lleva entonces a vernos abrumados. Es lo que está expresando el apóstol Pablo aquí. Él quería que los acontecimientos que les habían sobrevenido estuviesen en la mente de los cristianos en Corinto. Se desconoce puntualmente, hermanos, la situación de cuál era el sufrimiento que estaba padeciendo, en este caso, Pablo, y cuál era la tribulación que le estaba ocurriendo específicamente ahí en Asia. Pero a lo menos, hermanos, se mencionan dos grandes teorías que podrían ser la razón del sufrimiento del apóstol Pablo. Y lo primero tiene que ver con el estado de encarcelamiento hay en Éfeso. Encarcelamiento de las autoridades romanas, como bien menciona 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números. Ahí dice, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Por lo tanto, hermanos, vemos que claramente podría ser, por un lado, el encarcelamiento de Pablo, ¿cierto? Y su padecimiento en las cárceles que le estaba provocando esta gran aflicción, esta gran abrumación, como vamos a ver más adelante. Y lo segundo, la segunda teoría, hermanos, tiene que ver con que el apóstol puede ser consecuencia también de varias veces que el apóstol fue azotado en las sinagogas, cuando sin dudar fue llevado a ellas para compadecer ante tribunales judíos. Al reo, hermanos, miren, le imponían muchas veces un castigo de azotes con varas de madera. Consistía en 39 golpes con varas de madera. Y la Biblia también nos especifica, Pablo también nos comenta esto ahí en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea, cierto, 39. 5 veces, hermanos, el apóstol Pablo fue azotado. Y si este azote se aplicaba sin misericordia, muchas veces podría también dañar los órganos del cual lo estaba recibiendo. Por lo que pudiera ser también que se tratase de una situación física sumamente delicada, que incluso pudiera costarle la muerte aquí al apóstol Pablo. Además, también fue azotado por las autoridades romanas, como bien dice ahí 2 Corintios 11, 25. Por lo tanto, hermanos, cual sea la aflicción que estaba sufriendo el apóstol Pablo, era gravísima. Y por supuesto que esos azotes claramente lo podían llevar a la muerte. Y obviamente que en la cárcel no lo iban a tratar como un rey, sino que también iba a padecer, también iba a sufrir. Ese es el contexto que le está dando el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Y más le dice ahí en el versículo 8, fuimos abrumados en sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Fuimos abrumados en sobremanera más allá de nuestras fuerzas. El conflicto al que se refiere y que quería que no olvidasen los creyentes debió, hermanos, ser de una gran dimensión. Esta expresión de ser abrumado muestra en cierta manera una exageración del apóstol Pablo. También sinónimamente se puede usar el agobiado, que significa cargado hacia adelante, cargado de espalda. Era un término literalmente, una hipérbole, hermanos, un aumento excesivo de algo que se habla. Era tanto que el apóstol Pablo usa esta palabra de abrumador, y quiere decir una exageración. No era que el apóstol Pablo se estaba sobrequejando, sino que quería que los hermanos de Corinto entendieran a tal punto su aflicción que no tenía límite y estaba más allá de las capacidades humanas. Superaba, por lo tanto, cualquier capacidad humana para poder soportarla. Un recuerdo de la experiencia del apóstol serviría de aliento para quienes, siendo verdaderos seguidores de Cristo,
estaban atravesando por dificultades y peligros. La situación era tan seria, hermanos, para Pablo, que perdió, dice el versículo, toda esperanza, que significa literalmente sin paso, sin salida. Esa era la condición del apóstol Pablo aquí en su aflicción, en su sufrimiento. No había salida para él, no había escapatoria. O sea, él ya no podía hacer nada más. Es como estar en un hoyo donde no hay escalera, no hay un lazo, no hay nada. Es imposible de salir. Esa era la condición del apóstol Pablo, sin salida, sin paso alguno para poder escapar de la aflicción en la cual había sido expuestos. Y más aún dice en el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Sentencia de muerte. Sentencia, hermanos, es la única vez que aparece aquí en el Nuevo Testamento y se refiere a un juicio oficial o una decisión legal o una resolución. Pablo era tanto, hermano, la aflicción, era tanto el sufrimiento en el cual estaba expuesto, que él ya se había decretado una sentencia de muerte. Estaba tan agobiado, tan abrumado, tan desesperado, tan incapacitado de poder salir del sufrimiento, que para él ya había sentencia de muerte. Ese es el punto en el cual el Señor lo llevó, en el cual ya no tenía salida, hermanos. El sufrimiento, por tanto, hasta aquí, hermanos, podemos ver que claramente nos lleva a vernos abrumados. Muchas veces, ¿cierto? Comienza lentamente, empezamos a sufrir lentamente, pero a medida que pasa el tiempo, el sufrimiento aumenta, y llega un punto a tal, hermanos, que ya no podemos salir, en que decimos, no, nosotros, por mi capacidad, yo no puedo hacer nada más, y ahí nos damos cuenta que necesitamos de nuestro Dios. Es impactante, hermanos. Por eso que primeramente lo que hace el sufrimiento es darnos cuenta de nuestra condición, de nuestra incapacidad, de vernos, como bien decía, abrumados. Y lo segundo tiene que ver cuando ya empezamos a entender esto. El sufrimiento ahora, de estar abrumados, nos lleva también a vernos necesitados. El sufrimiento, hermanos, nos lleva a vernos necesitados, a ver que necesitamos de alguien más, porque nosotros ya no podemos. Y eso era lo que estaba exponiendo aquí el apóstol Pablo. Él ya no podía. Versículo 9b dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, para que no confiásemos en nosotros mismos. Dios nos pone en el sufrimiento, en el agobio, en la aflicción, para que aprendamos a que no debemos confiar en nosotros mismos. ¿Y qué es lo que hace el humano todo el tiempo? Confiar en él mismo, mantener un orgullo, mantener una cierta estructura, un cierto carácter, una cierta apariencia. Pero el Señor nos lleva a todo lo contrario, hermanos. Nos lleva a que no confiemos en nosotros mismos. Ahí es cuando vemos nuestra necesidad. Y el sufrimiento se convierte ahora, hermanos, en un propósito divino. Se convierte, hermanos, en un propósito divino. El apóstol hace notar que aquella situación que podía ser mortal fue permitida por el Señor para quitar de él toda confianza humana. Él fue llevado al borde de la muerte, pero dice aquí, cierto, que no murió. Sin embargo, aprendió definitivamente a dejar cualquier aspecto, por pequeño que fuese, de autoconfianza, pasando ahora a depender solo y exclusivamente de Dios. Hermano, lo dejó sin esperanza, sin salida. No tenía ninguna salida. Y eso hace el Señor a través del sufrimiento. Nos expone a nuestra condición, nos expone a nuestra incapacidad. Pablo podría tener grandes propósitos. Él querría seguir evangelizando de una ciudad a otra hasta el fin de la tierra, hasta lo último de la tierra. Pero si Dios tiene otros planes y Dios quiere trabajar en la vida de Pablo, lo expone, lo humilla, lo pone hasta lo más bajo y le dice que tú no eres capaz.
pero yo sí soy capaz de hacer todo lo que tú no puedes hacer. Y ese es nuestro Dios, hermanos, ese es nuestro Dios. ¿Para qué entonces otra vez? ¿Para qué el Señor nos expone al sufrimiento? Para que no confiásemos en nosotros mismos. Para ver nuestra necesidad de Dios obrando en medio de nosotros. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el apóstol Pablo a los hermanos? Ustedes están confiando en ustedes mismos y tienen que dejar de confiar en ustedes. Ese es el cristianismo, hermanos. Cuando entendemos que nosotros no somos los capaces, sino que Cristo es suficiente y todo se lo debemos a Él. En el cristianismo, ¿cómo yo sé que voy creciendo? ¿Cómo yo sé que voy madurando? Cuando dejo de confiar en mí y confío solamente en el Señor y en el poder de su fuerza. No es que yo me engrandezco y soy más poderoso y soy más grande y soy más difícil de derrotar y tengo mejor carácter y tengo más fuerza. No. Cuando nosotros aprendemos ahora a depender completamente y exclusivamente de Cristo, hermanos, de Cristo. Cuando yo entiendo que no son mis capacidades, cuando yo entiendo que no son mis habilidades, no es mi conocimiento, sino es la sabiduría, la gracia y el poder de Dios, entendemos finalmente, hermanos, que todo esto no se trata de nosotros, sino que se trata ahora de mirar a Cristo, de mirar y poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Es obvio, hermanos, porque cuando estamos haciendo las cosas cotidianas de nuestra vida y todo nos resulta bien y nos va bien en el trabajo, nos va bien en la familia, que soy un buen esposo, que soy una buena esposa, un buen hijo, me va bien en el colegio. Autoconfianza, autoconfianza, autoconfianza. Pero cuando aparece el Señor y nos pone en sufrimiento, nos damos cuenta que no somos tan excelentes como creíamos. Y ahí entendemos, hermanos, que necesitamos completamente de la sabiduría de Dios y del poder de su fuerza. Entendemos que Dios está tratando entonces con nosotros. Está tratando con nuestro ego a través del sufrimiento. Y aquí aparece el orgullo. Tratan a nuestro Señor con nuestra suficiencia, hermanos. Tenemos que aprender que Dios es el único suficiente. Y por supuesto que trata con nuestro orgullo. Lo notamos aquí, porque si el apóstol Pablo no hubiera sido tirado hasta lo más profundo y no hubiera tenido escapatoria, ¿cierto?, de su aflicción, probablemente hubiera dicho, hoy el Señor me dio una capacidad especial para yo poder salir de la aflicción. Pero se dio totalmente cuenta que no era así. El Señor no le dejó ningún espacio para que él se enalteciera, sino que primeramente se humillara ante la presencia del Señor. Dice 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está, hermano, todo lo contrario a lo que el mundo nos dice. ¿Cómo en la debilidad finalmente vamos a irnos perfeccionando? Pero el Señor lo plantea de esa manera, hermanos. A través del sufrimiento nosotros podemos crecer. A través del sufrimiento, ¿cierto?, vamos formando también nuestro carácter. Bien dice el capítulo 9, sino que Dios que resucita a los muertos, ese es el único que finalmente me puede sacar de esa aflicción. Y llegamos al versículo 10 y dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Dios, hermanos, liberando, Dios rescatando. Cuando ya las fuerzas humanas han perdido toda esperanza, como decía antes el apóstol, no conocemos las circunstancias que rodeaban la experiencia tremenda del apóstol específicamente, que lo hacía dudar de salir con vida de ella, con seguridad, ¿cierto? Los corintios, claramente ellos lo sabían. Pero lo que importaba a Pablo y lo que el Espíritu guardó en el escrito para nosotros hoy día
es que finalmente era el Señor, era el único que lo podía liberar de un peligro mortal ante los falsos apóstoles e incluso los detractores de la iglesia ahí en Corinto. Hermanos, Dios es llamado el libertador, el que libra. Y muy bien lo menciona aquí el apóstol Pablo. Y aquí tenemos algunas citas que les quiero mencionar. Salmos 18:2. Dios es llamado el libertador, el que libra. Salmos 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ven, hermanos, cómo el que el Señor sea libertador se va relacionando también con que Él sea consolador y que Él sea nuestro refugio, nuestro escudo, nuestro protector. Salmo 75. Yo estoy afligido y menesteroso. Otra vez la aflicción y el sufrimiento va de la mano con la liberación. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador. Eres tú, oh Jehová, no te detengas. El único que nos puede sacar de la aflicción, del sufrimiento, hermanos, es el Señor. No hay otra forma, no hay otra receta, no hay el mejor psiquiatra, no hay el mejor psicólogo. No, es el Señor, hermanos, es el Señor. El apóstol lo usa en otros lugares también, en Romanos 7:24. Esta idea del libertador dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, hermanos, viene a ser un término técnico para señalar la liberación de un peligro considerable. Pablo lo aplica a sí mismo en los momentos cruciales de su defensa también ante el tribunal de César, ahí en 2 Timoteo 4:17, dice así, 2 Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y de igual manera se usa para referirse a la acción divina que libra al creyente también de la ira venidera, este concepto de liberación. Primera a los Tesalonicenses 1:10 dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por lo tanto, hermanos, Dios es la esperanza del creyente en medio de la prueba. ¿En quién esperamos? No solo debemos confiar en Dios, sino también, todavía más, en nuestra esperanza. Dios, hermanos, permite al creyente llegar al límite máximo, como les decía, para que vuelva su vista a Él como el único medio de victoria. En la aflicción se descubren los poderosos recursos de Dios. La dimensión de la prueba tan grande muerte, dice el apóstol, supera todos los recursos humanos para poder salir, ¿cierto?, del sufrimiento, de la aflicción. Nada queda de nosotros. Entonces todo es de Dios y Él se manifiesta, ¿cierto?, en nuestra debilidad. La experiencia de Pablo, hermanos, hace que escriba el verbo librar ahora aquí en el versículo 10 en futuro. Lo expresa la evidencia absoluta de la confianza que el apóstol tenía en Dios. No solamente él sabía que el Señor lo iba a librar en el presente y que ya lo había librado en el pasado, sino que también lo va a librar en el futuro. En el futuro, por lo tanto, Pablo sabía que esta acción de Dios iba a ser totalmente completa también. En el pasado hemos sido liberados, pero sabemos que Dios lo volverá a hacer en el futuro cuando sea necesario. Es como que dijese, ponemos nuestra confianza en Dios
Él seguirá librándonos. Ese es el llamado que el apóstol Pablo le hace a los hermanos ahí de Corintios, hermanos. Una garantía, no solamente del momento, sino que de toda nuestra vida de creyentes. Finalmente, versículo 11. Dice así: cooperando también nosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Mire qué interesante aquí, hermanos, porque llega finalmente al versículo 11 y no solamente se trata ahora de Pablo y de Dios, sino que ahora también el sufrimiento se hace parte todo el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el sufrimiento, hermanos, no se pasa solo. No se pasa solo. Tenemos a Dios, por supuesto, con nuestro Consolador, pero también, hermanos, tenemos el cuerpo de Cristo. Y miren qué importante es el cuerpo de Cristo aquí, porque dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Con la oración, hermanos. Los creyentes, como miembros los unos de los otros, deben interceder también de esta manera, sintiendo la prueba y las tribulaciones de sus hermanos como propias para orar por ellos. Eso también, hermanos, se transforma en un fruto del verdadero creyente. Cuando yo veo que mi hermano está sufriendo, padeciendo, a mí también debe dolerme, por naturaleza, porque el Señor creó así al cuerpo de Cristo. Por eso que somos un cuerpo de Cristo. Por eso que el Señor usa la analogía del cuerpo. Porque mis manos se juntan cada vez que yo las muevo. Todo nuestro cuerpo reacciona de una forma lógica, de una forma unánime, en coordinación. Y si está ausente mi mano, por supuesto que va a ser difícil estar con solo una mano. Si me falta un ojo, también se me va a hacer más difícil. Por eso que el Señor usa la analogía del cuerpo para hablar también de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y vemos que aquí la iglesia no se queda ajena ante el sufrimiento del apóstol Pablo, sino que aquí dice Pablo que la iglesia está cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Pablo tenía en gran estima la oración, hermanos, intercesora. Leamos 2 versículos aquí. Romanos 15:30. Romanos 15:30. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Segunda cita, Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Otra aflicción que estaba padeciendo el apóstol Pablo la atribuye a que era muy importante, era muy relevante en que los hermanos estuvieran orando, intercediendo por él también en la oración junto con la suministración del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, la respuesta a la oración intercesora traería para él y sus colaboradores como consecuencia la concesión de este don. No como un don espiritual, sino que como un favor divino de poder superar las aflicciones y mantenerse vivos para finalmente servir a Dios. Esa oración intercesora redundaría también en una manifestación finalmente de gratitud que lleva a glorificar siempre, hermanos, el nombre del Señor. Santiago 5:16 nos muestra que la oración es eficaz y que la oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad otra vez unos por otros para que seáis sanados. La oración, dice, eficaz del justo puede mucho, puede mucho.
Era importantísima, entonces, hermanos, la oración para el apóstol Pablo. Y que los hermanos de Corinto estuvieran haciendo eso para él era totalmente relevante. Porque la oración, ¿cierto?, la ha puesto el Señor en medio de los creyentes. Para que nosotros oremos y podamos depositarle cada una de nuestras cargas y, por supuesto, gratitudes a nuestro gran Dios. Por lo tanto, muchos orando resultará, ¿cierto?, que resultará en expresiones de gratitud finalmente al Señor. Eso es lo que quiere mostrar aquí también el apóstol Pablo. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro. Esto hace entender que no era solamente un par de personas, sino que eran muchas las personas, hermanos, que estaban atentos ante la aflicción y el sufrimiento que estaba padeciendo el apóstol Pablo. Dios, hermanos, es siempre exaltado por su gracia. Los beneficios que se obtienen de Él son siempre dones perfectos y buenas dádivas, como dice ahí Santiago 1:17. Todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo procede de nuestro Dios. Todo lo perfecto, hermanos, todo lo bueno procede de nuestro Dios. Y lo experimentamos cada vez que somos expuestos también al sufrimiento. Debemos sufrir entonces, hermanos. Todo esto produce mucha confianza. La oración, hermanos, nos lleva a confiar finalmente en Dios. Nos lleva a descansar y a depositar todas nuestras preocupaciones al Señor, sabiendo que Él hará una voluntad perfecta. Que hará una voluntad perfecta. Y que muchas veces no es que nos va a quitar ese sufrimiento que estamos pasando, sino que lo completa para que finalmente podamos ver nuestra necesidad de Dios. En medio de los conflictos, la oración entra afirmada en la fe al mismo trono de gracia y recibe de Dios la provisión en el oportuno socorro. Hermanos, ese es el poder del sufrimiento. Nos lleva entonces a vernos primeramente abrumados y rápidamente nos lleva a vernos necesitados. Y no solamente solos, no solamente aisladamente, sino que nos lleva todo esto a vernos de manera colectiva. ¿Por qué colectiva? Porque Pablo aquí nos refiere también la oración, que es parte de este proceso de consolación. Por eso, hermanos, es tan importante tener claro que pertenecemos al cuerpo de Cristo y que no estamos solos. Por eso es que es importante que nos congreguemos. Por eso es importante que nos relacionemos, porque somos el cuerpo de Cristo. Y la única forma para que nosotros podamos también depositar nuestras angustias, nuestras aflicciones a nuestros hermanos, es a través de conocernos, ¿cierto?, los unos de los otros. Ahora entendemos el poder del sufrimiento, hermanos. Es parte del propósito divino, es parte del propósito de Dios. Por supuesto que podría sonar como mala noticia, ¿cierto? Ya ahora nos vamos conscientes que tenemos que sufrir, pero tenemos que irnos mucho más conscientes que el Señor sí o sí, hermanos, nos sacará también del sufrimiento y de la consolación. Y nos llevará, ¿cierto?, a la consolación. A esto me gustaría hacer algunas aplicaciones también para nosotros y algunas conclusiones. Primero, el poder del sufrimiento nos lleva a revelar que cuando Dios nos expone al sufrimiento, lo hace para que le busquemos y le conozcamos. Esto es impactante, hermanos, porque muchas veces como les decía hace un rato, cuando todo está bien, cuando todo está funcionando bien, tristemente muchas veces dejamos de lado a nuestro Señor. Cuando estamos recibiendo mucha riqueza, cuando nos está yendo bien, recibimos bonos de aquí por allá, mucho trabajo,
Dejamos de lado muchas veces la palabra de Dios. Todo está bien. No estamos buscando a Dios. Pero hermanos, cuando somos expuestos al sufrimiento, y yo sé que si usted lo piensa ahí en su puesto, cuando estamos expuestos al sufrimiento es en donde más buscamos a Dios. Porque nos damos cuenta de nuestra incapacidad. Porque nos damos cuenta de nuestra necesidad. Nos damos cuenta que necesitamos buscarle. Y aún más necesitamos conocerle para entender por qué hace las cosas. Segundo, el poder del sufrimiento nos lleva a acercarnos más al Señor, como les decía. Es cuando más oramos, cuando le pedimos más fuerzas a Dios y que haga su voluntad en nuestras vidas. Cuando sufrimos, aprendemos a depender de Dios. Hermanos, Dios es sabio y nos enseña a través del sufrimiento. Es la forma en que más aprendemos. Ayer lo veíamos. El testimonio de nuestros hermanos no eran cosas alegres. Estaban expuestos a la cárcel, estaban expuestos, ¿cierto?, a tensas reuniones entre los ancianos, el liderazgo también, ante la oposición, ¿cierto?, del gobierno. Finalmente se dieron cuenta que había, ¿cierto?, una persecución también a la iglesia en ese momento. Pero es donde más los hermanos crecieron, en donde más los hermanos pudieron afrontar y hacer firmes sus convicciones, hacer reales muchas veces esas convicciones que salen de nuestra boca, pero que no las hemos ejecutado. Ellos lo hicieron reales, hermanos. Y es impactante ver cómo hay hermanos que dan su vida todavía por el Señor. Uno podría pensar que esto de la iglesia primitiva, que es cierto de otros siglos, pero hoy en día se sigue viviendo esto, hermanos. Y por la gracia de Dios nosotros no estamos puestos a eso. Pero no sabemos qué nos depara el futuro. Pero sí sabemos que aunque el sufrimiento sea tal y tan grande, el Señor nos librará. El Señor nos libra y nos cuida y nos consuela. Tercero, hermanos, si en su vida no hay muchas veces un agobio, una abrumación, debe preocuparse. Si en su vida está muy relajada, hay que preocuparse. Si anda arrancando del sufrimiento y no se alienta en trabajar para el Señor, también hay que preocuparse. Debemos ser soldados de Cristo. ¿Qué tan preparados, qué tan preocupados está usted, estamos nosotros de nuestra carrera ante el Señor? ¿O solo se preocupa de venir hoy aquí? Solo nos preocupamos, no, si yo voy todos los domingos a la iglesia y no fallo nunca, ningún domingo del año. Estoy ahí en la iglesia. Pero el Señor nos pide mucho más que eso, hermanos. Nos pide mucho más que eso. Nos pide evaluar nuestra carrera ante el Señor. Y muchas veces nos expone a grandes sufrimientos para que nosotros podamos entender que le necesitamos y que no somos autosuficientes. Cuarto, Dios nos expone al sufrimiento. Entendemos ya que es un propósito divino. Dios quería que no dependiéramos de nosotros mismos. Y hermanos, el Señor quiere humillarnos para después exaltarnos. No primeramente ser exaltados nosotros, que es lo que generalmente se busca. El hombre que sea, cierto, exaltado, puesto en lo alto. Sino que primeramente el Señor nos humilla. Y después, cierto, nos muestra, a través de la humillación, hermanos, el Señor nos muestra que no tenemos el control de nada. Tú no tienes el control sobre nada, dice el Señor. Yo tengo el control absoluto. Eso era lo que quería Dios que Pablo pudiera entender. Pablo, tú no tienes el control de nada, aunque seas el mejor de los discípulos, aunque entregues tu vida por el Evangelio, aún así tú no tienes el control. No seas autosuficiente. Y miren, hermanos, qué impactante, porque de esa forma el Señor construye el carácter de los suyos, a través del sufrimiento. A través del sufrimiento, Pablo se da cuenta que él no debe exaltarse y debe humillarse ante el trono de la gracia. Se da cuenta de eso. Y el Señor va formando ahí el carácter de los suyos. Quinto, hermanos,
el sufrimiento nos lleva también a mirar hacia adelante y ver la obra redentora de salvación de Dios en medio de nosotros. Y esto es interesante, hermanos, porque muchas veces cuando estamos ahí latentemente en el sufrimiento y lo estamos padeciendo y lo estamos viviendo, es ahí cuando decimos, pero en algún momento ya no habrá más dolor, ya no habrá más aflicción, ya no habrá más llanto. Y uno es consciente y tiene ese gozo y esa esperanza futura de estar con el Señor. Y ahí es donde de nuestra boca salen reflexiones como que el Señor volverá por nosotros y ya no experimentaremos más sufrimientos. Y ahí nos recordamos que hay una esperanza futura, la venida del Señor por su iglesia, y que estaremos en su presencia y ya no habrá más sufrimiento. Pero ¿cuándo lo recordamos muchas veces, hermanos? ¿Cuándo lo hacemos real en nuestros corazones? Es cuando nosotros sufrimos. Es cuando nosotros sufrimos. Ahí nos damos cuenta y ahí recordamos que el Señor vendrá por nosotros. Sexto, el poder del sufrimiento, hermanos, nos lleva a ser oradores dependientes. Y no solamente individual, sino que también de manera colectiva. El poder del sufrimiento es tal, hermanos, como les decía, que nos lleva a ser oradores dependientes. Uno del otro, no individual. Esto es importante, hermano, porque si usted está padeciendo ahí solo en su puesto, en su casa, en su hogar, sin compartirlo a ningún hermano, hágalo, hermano, porque eso le va a ayudar. La palabra nos dice que somos un cuerpo. El cuerpo de Cristo no está solo. Usted no está solo, está el cuerpo de Cristo, hermanos. Y la forma que el Señor nos muestra que podemos salir del sufrimiento es a través de eso. No solamente de la consolación de Dios, sino que también seamos consolados por otros. Y por último, si todavía duda que el sufrimiento es negativo para los cristianos, si todavía duda de esto, hermano, si todavía usted está dudando que el sufrimiento no es parte de los cristianos, como muchas veces otras denominaciones hacen cierta publicidad y digan, vengan acá porque aquí ya no van a tener más sufrimiento, se le van a acabar sus problemas, que muchas veces tristemente escuchamos eso, ese llamado falso que hay, hermanos, porque es totalmente errado. Por eso les digo, si todavía duda que el sufrimiento es negativo, miremos a nuestro modelo de sufrimiento. Cuando estaba estudiando y leía los azotes de Pablo, todos los azotes que había recibido, decía, wow, cómo soportaba y cómo podía saber, tener la conciencia de que si seguía haciendo lo que estaba haciendo, otra vez iba a ser expuesto a azotes. Decía, wow, pero Cristo recibió mucho más que eso. Y ahí está nuestro modelo. Y ahí nos damos cuenta que no somos una iglesia. Una vez alguien me decía como acusar así a una iglesia pablina, porque como que muchas veces estudiamos siempre Pablo, ¿cierto? Muchos libros de que lo escribió Pablo, pero nos damos cuenta que Pablo no se está refiriendo a él, sino que él está mirando a Cristo. Su modelo está siendo Cristo. ¿Por qué él soportó 5 veces ser azotado? Porque su modelo estaba siendo Cristo. Ahí está nuestro modelo, hermanos, de sufrimiento, Cristo. Y hay un pasaje que lo muestra claramente, yo creo que muchos están pensando en el mismo pasaje, Filipenses 2, 5 y 11. Hermanos, y está en el mismo contexto de la consolación y el sufrimiento, dice el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, el mismo contexto de sufrimiento y de consuelo de parte de Dios. ¿Qué dice versículo 5? ¿A quién debemos mirar? ¿A quién debemos poner nuestra mirada, nuestros ojos? Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y ahora estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? ¿Se exaltó? No, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual ahora, después que Él se humilló, después que estuvo hasta que padeció, hermanos, lo más terrible, piense que aún más de lo que podemos padecer nosotros, el Señor lo padeció porque Él murió por todos nosotros, por los pecados del mundo, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. El Señor los padeció ahí en la cruz. Y ahora, dice versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está nuestro modelo, hermanos. Por eso que no debemos dudar del sufrimiento. Es algo finalmente positivo, hermanos. Es el sufrimiento finalmente, hermanos, podemos decir que tiene poder. Tiene poder finalmente para cambiar nuestras vidas. Y no confiar en nosotros, sino que confiar en Dios. Poniendo ahora nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador, al único. Otra vez, hermanos, todo esto nos hace entender ahora que no se trata de nosotros, sino que se trata de mirarlo a Él, de mirar a Cristo Jesús y de mirar todo lo que Él hizo por vil pecadores. Oremos. Dios Todopoderoso, nuestro Creador, nuestro sustentador, Dios de misericordia, Dios consolador, Dios santo, Dios perfecto, Dios fiel. Y tanto, Señor, que sin número, usted sin igual, engrandecemos su nombre, Señor. Y damos gracias porque nos hace entender el propósito del sufrimiento. Nos hace entender que debemos padecer por causa de Cristo Jesús. Y aún así todas las aflicciones que nos pueden sobrellevar, Señor, usted nos muestra y que nos hace para ver nuestra real condición, nuestra incapacidad de que le necesitamos. Le necesitamos, Señor. No olvidemos a no mirar al hombre, sino que primeramente mirar a Cristo Jesús, quien es el modelo perfecto para nuestras vidas. Oh Señor, lleno de misericordia, lleno de gracia, como usted hace ejemplo de sufrimiento a través de su muerte en la cruz, de su padecimiento, de su sangre derramada en la cruz, de haber sido puesto como un cordero en el matadero. ¿Cómo se humilló, Señor? Y muchas veces nosotros, por nuestro orgullo, no nos humillamos. Obra en nuestros corazones, obra en nuestras mentes, en nuestro entendimiento, Señor. Llega a ser viva también nuestra vida de creyentes. Ponga reales convicciones, Señor. Padre, que estemos preparados para el momento que debemos sufrir. Y por supuesto, más de algunos de los que están aquí debe estar padeciendo algo puntual, debe estar sufriendo. Pero ahora que esa persona piense que eso es causa de gozo, porque Dios usted lo sacará de eso. Usted le hará notar que es incapaz y necesita de Cristo en su corazón, como todos nosotros lo necesitamos. Señor, sabemos que usted sostiene a su iglesia. A pesar de nuestros errores como hombres, usted sostiene firmemente su iglesia
y nos hace partícipes. Gracias, Señor, porque nuestra debilidad usted la va formando a través, ¿cierto?, nuestras fuerzas, nuestro poder. Como creyentes, Señor, usted lo va formando a través de nuestras debilidades, a través de nuestros sufrimientos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por poder permitirnos, poder acercarnos a usted, Señor, ahora. A que ese velo que nos separaba del lugar santo, del lugar santísimo, ya no está. Cristo lo quitó. Y ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia. Gracias Dios Todopoderoso, porque usted se ha acercado a su pueblo, se acercó a través, ¿cierto?, del tabernáculo a su pueblo escogido, Israel, pero hoy también se acerca a los gentiles, a nosotros, Señor, a los que no son de esa nación, y nos tiene presente a nosotros, Señor, y nos hace santos, apartados para, y sigue santificando nuestra vida durante todo este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, porque sus planes son perfectos. Usted es perfecto, Señor. Y otra vez, todo esto no se trata de nosotros. Se trata de honrarlo a Él, de honrarlo a usted, Señor, en toda nuestra vida. Ayúdenos, Señor, a poder que nuestro carácter se vaya perfeccionando y vayámonos pareciendo más a la imagen de Cristo Jesús. Alabado sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.